esperando el cierre de este segundo día, por lo menos en lo que hace a las ponencias, con un momento que todos sabemos que va a ser sumamente especial, porque llega una de las pioneras del coaching, master coach, odontóloga, psicóloga, fundadora del ICP, fundadora y directora de Team Power, mentora y tantísimas cosas más. El título de su charla es De los oráculos al coaching, un viaje a través del tiempo y las sensibilidades. Y como es mi maestra, me tomo la licencia de decir que para mí es la coach más breve del mundo. Con una pregunta te hace el coaching express más efectivo de tu vida. ¿O no lo han vivido? Una sola pregunta, no necesita más. Señoras, señores, la doctora Elena Espinal. Hubo un tiempo en el que la armonía reinaba y las voces, tanto internas como externas, eran claras como el cristal. Podían oírse en el susurro del viento, en los pasos resonando de las calles o en el ritmo del caminar de un animal. Eran melodías que vibraban en sintonía con el universo, guiando a los valientes hacia horizontes inexplorados. A veces, estas voces surgían desde lo más profundo del ser, resonando como cuernos desde las entrañas, susurrando en cada latido del corazón, fluyendo como una corriente de palabras e imágenes desde la mente. ¿Podemos reconectar con ese eco interior y exterior? ¿Podemos afinar nuestros sentidos para percibir las señales sutiles que nos rodean y captan la llamada a la aventura y la sabiduría ancestral? En un mundo lleno de distracciones y ruido, ¿seremos capaces de encontrar el silencio necesario para escuchar la voz de nuestro propio ser y seguir el llamado para entrar en lo desconocido? Si estás dispuesto a embarcarte en esta experiencia, a explorar tus límites y a descubrir cómo y hasta dónde confías, a enfrentar tus miedos y escuchar tus voces interiores, te invito a que juntos nos sumerjamos en esta aventura explorando algunos rincones de nuestra conciencia, desafiando creencias arraigadas y abrazando la incertidumbre con valentía. Adelante, te invito a ponerte el antifaz y los auriculares. Deja que tus sentidos te guíen y sumérgete en esta travesía de autodescubrimiento. Estoy aquí para acompañarte en cada paso del camino, para enfrentar los desafíos que surjan y celebrar los triunfos que logremos juntos. Vamos a vivir esta aventura con todo nuestro ser. ¿Estás listo? ¿Estás lista? En el resonante universo de la música, ¿alguna vez te has detenido a contemplar cómo influye en tu relación con el mundo? ¿Te has preguntado sobre los secretos que se esconden entre las notas? ¿Sobre los misterios que envuelven a aquellos seres privilegiados, capaces de extraer melodías del alma? Cada acorde, cada armonía parece ser un portal hacia otros mundos,
como si los músicos hubieran viajado a paraísos desconocidos para traernos fragmentos de su belleza. ¿Qué inspiración los guió en su travesía? ¿Qué musas le susurraron al oído mientras daban forma a cada sonido? ¿Cómo lograron luego los ingenieros de sonido capturar la esencia misma de la emoción y plasmarla en una grabación? ¿Qué magia oculta se despliega en los estudios de grabación para regalarnos estas obras maestras? En cada nota hay una lección, en cada melodía un camino hacia la plenitud. ¿Qué puedes aprender de este viaje sonoro? ¿Cómo puede la música acompañarte en la búsqueda de tu verdad y tu belleza? Deja que el éxtasis de las melodías te lleve a explorar los más profundos rincones de tu alma, te eleven, te inspiren a contemplar tu propio potencial y el de aquellos que con sus dones embellecen el mundo. Que aprendas el camino para volver siempre a casa, allí donde estás siendo belleza, grandeza y amor. Te invito a sumergirte en el asombro y la maravilla que rodean a la música, y en ellos encontrarás la clave para desbloquear tu propia grandeza. ¿Qué inspiración te guió en esta primera etapa de tu travesía? ¿Qué te susurraron las musas al oído? Ahora te invito a sumergirte en un océano de sonidos, donde las notas danzan alrededor de ti, abrazándote con su melodía y envolviéndote en una experiencia sensorial desafiante. En este mundo sonoro, cada canción es un viaje. Deja que la música te lleve a un lugar donde las voces interiores cobran vida en tu cabeza. Ahí, las notas parecen resonar en diferentes rincones. Ahí también es posible que puedas escuchar tus voces, porque en la cabeza encontrarás las preguntas curiosas, los datos, la información que te impulsa hacia adelante o te detiene y frena. Descubrirás historias que se repiten una y mil veces, que buscan tener razón. Algunos de esos relatos son muy antiguos, a veces ni siquiera tuyos, pero van dejando huellas en tu alma. Las melodías te transportan a momentos vividos, deseados o temidos,
mientras que las armonías tejen con hilos de emociones. Esas que sientes en el cuerpo cotidianamente y parecen venir de afuera. Ahora, acompasa la música con los latidos de tu corazón. Aquí, la música encuentra su hogar, latiendo al ritmo de cada canción. Aquí, en tu corazón, están los tesoros de las vivencias amorosas, tiernas, las caricias, los te quiero, los sueños de amor. También están los olores, las tristezas de la soledad, de la sensación de abandono, los reclamos. Escúchalos junto a los sonidos de la música. Deja que las melodías te envuelvan como un abrazo cálido y te lleven a lugares donde solo los sueños se atreven a volar. Ahora, deja que la música baje por tu cuerpo hasta llegar hasta el lugar más oscuro. Allí, entre el ruido bajo de las entrañas, siente cómo las notas resuenan en lo más profundo de tu ser, despertando recuerdos y razones que creías olvidadas. Las voces de los miedos, esos que ponen los límites que no nos atreveríamos a traspasar. El odio y lo que no perdonamos, que a veces aprieta y otras muerde. Las pasiones más hermosas, esas que hacen que sientas que estás vivo o viva. La relación más profunda y la gratitud hacia la vida. Deja que aquellas que te limitan se desvanezcan ante la poderosa armonía de la música. Ahora, abre tus oídos y deja que la música te lleve en este viaje a través de las voces que resuenan en tu cabeza, en tu corazón y en tus entrañas.
hemos hecho un recorrido muy breve, pero tal vez alcance para que te des cuenta de algo que realmente te importa mucho en la vida. No ese pequeño cuento de tu cabeza, no solo la emoción guardada en el corazón o el nombre de una pasión. Algo que deseas muy profundamente y da razón a tu existencia. Algo que quieres cuidar y proteger o no perder. Algo que parece un impulso de sacar, borrar o olvidar de tu vida. Seguramente y en muy pocas palabras habrás podido encontrar eso que te mueve, aquello que te inquieta o moviliza desde hace mucho tiempo. A eso lo llamamos inquietud. Es esta inquietud la que nos llevaremos para continuar nuestro viaje. Después de un paseo donde dejamos que la música y nuestras propias voces nos hablaran desde diferentes rincones, es hora de dar el siguiente paso en nuestra búsqueda de las preguntas trascendentales. Ha llegado el momento de quitarnos los antifaces y permitir que nuestros ojos se abran a un nuevo mundo de posibilidades. Te invito a unirte a un viaje hacia un tiempo olvidado, a los rincones más sagrados de la humanidad, donde existían lugares de profunda conexión con lo divino, con lo más grande. Lugares donde el velo entre el hombre y los dioses se volvía sutil y permeable, donde las preguntas más trascendentales encontraban eco en respuestas enigmáticas. Estos eran los oráculos, templos ancestrales donde la sabiduría fluía como el agua cristalina en un manantial inagotable. Imagina volver a esos tiempos, donde la tecnología aún no había callado su imperio sobre la Tierra, donde en lugar de algoritmos y redes neuronales, la comunicación con lo trascendental se manifestaba en el susurro de las hojas de laurel, en el humo perfumado de los inciensos, en el trino de las aves y en la danza de las llamas. Aquí, en el corazón de la antigüedad, uno se presentaba con una pregunta única, cuidadosamente seleccionada. Se preparaba para realmente escuchar. No era un lugar de adivinación ni un consejo directo. Era más bien un diálogo entre el hombre y lo divino, una danza de palabras envueltas en metáforas y enigmas, donde la interpretación quedaba en manos del buscador de la verdad. Así como en los oasis de Sigua, en las ardientes arenas del desierto egipcio, donde el viento llevaba consigo los susurros de Amón, o en las ancestrales tierras de China, donde el I Ching, el libro de los cambios, revelaba los misterios del universo en sus enigmáticos hexagramas. Te invito a sumergirte en un fascinante viaje a Delfos, en la antigua Grecia. Allí, la pitonisa canalizaba los mensajes divinos de Apolo. Acompáñame en esta aventura donde los velos entre el mundo tangible y el espiritual se desdibujan. Estamos yendo al más famoso de todos los oráculos, el de Delfos. Allá, en las alturas y honduras del monte Parnaso, en la tierra de las musas, se levantó el templo de Apolo, que se construyó 3 veces con distintas intenciones.
Tú y yo visitaremos el último, construido en el siglo VII a.C. El sol nos marca el inicio de nuestro peregrinaje hacia el encuentro con lo divino. Nos adentramos en tu camino, en un camino entre olivos centenarios y laureles enmarañados. Escucha el murmullo del viento entre las hojas. ¿No parece una sinfonía secreta urdida por los dioses mismos para los oídos atentos? Esta zona de piedras es Barmaria. De aquí han salido mármoles maravillosos para construir los templos y también los regalos para los dioses por los sueños cumplidos. ¿Escuchas el sonido del agua? Escúchala porque esta agua alimenta la fuente de castaña que está en la zona del templo. Acerquémonos. Verás un punto donde se hace como un pequeño lago. Mira cómo el agua cae por la ranura generada por las piedras. El ritual pide a los peregrinos lavarse antes de ir al templo. Entra al agua, lávate, refréscate y toma un sorbo que te renueve y se lleve tu cansancio. Con la sensación de la frescura del agua y habiendo dejado atrás tu cansancio del camino, nos vamos acercando y parece que nuestra inquietud viaja como tesoro en nuestra cabeza, en el corazón, en las entrañas o hasta en las manos, en forma de papel escrito. Detente un segundo. Este es el viaje, por lo menos ahora el único, el de hoy. Esa inquietud es lo que más quieres proteger en tu vida, es tu búsqueda más importante. Sin darte cuenta, eso que tanto has protegido y que cualquier decisión sí lo tuvo en cuenta. ¿Tienes presente tu inquietud? ¿Recuerdas lo importante que es para ti encontrar esa respuesta? Es la razón de tu viaje. Es aquello que llevarás a la presencia de la pitonisa. Dicen que el templo de Apolo está construido exactamente en el centro de la tierra según las medidas de Zeus. ¿Ves las águilas volar? Dicen que Zeus lanzó 2 águilas blancas, una que volaba al este y otra al oeste. Ambas hicieron su recorrido y llegaron aquí, porque aquí está el centro. ¿No te sientes pequeño en este lugar? ¿Distingues este otro sitio? Es el altar de los sacrificios. Allí dejaban las ofrendas en pago por el servicio, desde sacrificios de animales hasta pasteles. Nosotros dejaremos unas flores. ¿Qué expresas con ellas? Son nuestros 3 últimos escalones para llegar al Cresmografeion, donde está el archivo del santuario con la lista de consultantes, sus preguntas y respuestas. Si miras la lista del día de hoy,
¿Alcanzas a ver tu nombre escrito? Falta poco para llegar. ¿Seguimos? Bajemos al Aditon, donde nos espera la pitonisa que entrará en éxtasis para comunicarse con la divinidad. Un olor extraño nos inunda. El templo está construido sobre una grieta volcánica y sus vapores los precisa la pitonisa para inspirarse y entrar en contacto con Apolo. La pitonisa te aguarda en silencio. Te mira y espera tu pregunta. En su mirada profunda como un abismo, se pierden las preguntas y se encuentran las respuestas. Los vapores se sienten más intensamente. ¿Puedes sentirlos? ¿Tienes presente tu pregunta? ¿Quieres entregarle el papel o prefieres hablar? La pitonisa, con voz serena y enigmática, seguro te contesta en forma de metáfora. ¿Escuchaste la respuesta? Es hora de salir, de dejar el lugar y de atesorar una respuesta que seguramente nos llevará a otro viaje. Trascendencia empezó algunos años antes. Los oráculos tienen 2700 años. Y a mí me pareció que había algo en común entre los oráculos y el coaching. Primero, es la búsqueda de nuestra verdad, es la búsqueda de nuestro sentido. Y al oráculo iban con una pregunta. Una. Ahora, la gente no iba a decir, yo quiero ver por qué no hago gimnasia y ver si encuentro una manera de poder respetar mi compromiso y hacer gimnasia. La gente tenía que pensar la pregunta. Y la pensaba mucho, porque así como iba Pitágoras, que fue, y Pitágoras pensó su pregunta, y su pregunta fue, ¿cómo hago para encontrar la sabiduría de los hombres? Y la pitonisa, que siempre fueron mujeres, no es por nada, siempre fueron mujeres, vírgenes, por lo cual pitonisa no. Siempre fueron mujeres vírgenes preparadas para hacer esos viajes espirituales. Le contestó, en los números y en la armonía encontrarás la sabiduría. Y Pitágoras trascendió, se dedicó a las matemáticas y se dedicó a la música. Así como fue Pitágoras, fueron algunos otros a los que la pitonisa le dijo a la respuesta, a la pregunta de ¿ganaré la guerra si voy? Le dijo, el que cruza el río, es posible que tenga una aventura de la cual no se va a levantar nunca más.
Y él entendió que si cruzaba el río ganaba, cruzó el río, lo destrozaron y perdió todo. Así como era eso, también iba cualquier persona a consultar a la pitonisa. Cualquiera, hombres y mujeres, podían ir a ver a la pitonisa, pero pensaban la pregunta. Y si ustedes miran toda la pregunta, todas las preguntas que llevaron, tenían que ver con algo que humildemente quisimos mostrarle en toda esta parafernalia de inteligencia artificial, que después les voy a contar quiénes son los que se metieron en eso y quién las hizo. Esa pregunta que yo creo que aún hoy existe en todos los seres humanos se llama inquietud. En inglés, concern. Es la mejor palabra que encontré en español, inquietud. Y la inquietud yo soy una inútil con esto y si me pongo muy nerviosa se lo voy a dar a una de las chicas que hasta como con la inteligencia artificial es un genio. Se lo doy, me pasé. ¿Viste? Yo sabía. Lu, ¿te lo puedo dar? Sí, gracias, mi amor. Eres un tesoro. La inquietud, este movimiento interno, que nos conduce inclusive y nos inspira en nuestras decisiones, es mucho más emocional y primitivo que un compromiso. Yo creo que en cualquier pregunta a la cual se llega a ver a un coach, la inquietud está detrás. Y si nosotros pudiéramos hacer algunas preguntas para encontrar la inquietud, nos cambiaría la vida. Ejemplo. Vamos al de la gimnasia de nuevo. No sé si es porque yo lo escuché 150.000 veces en las sesiones de coaching, ¿no? Pero supongamos que es la de la gimnasia. ¿Qué tal si nosotros, cuando alguien nos pregunta que quiere hacer gimnasia y que no sabe por qué no la hace, uno le preguntara, ¿y qué quieres con la gimnasia? ¿Qué hay detrás? Piénsenlo, ¿no? En una de esas alguno nos contesta, quiero cuidar mi salud, un camino. Y otro contesta, quiero pertenecer, porque si no tengo un buen cuerpo, nadie me va a mirar. Y otro contesta, pero no es que hay que hacer gimnasia. Y como ven, detrás de cada una de esas cosas hay algo que nosotros necesitamos cuidar, que es mucho más importante que el tema que la gente aparentemente trae. Es más, puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuántos divorciados o gente que ha roto una relación acá y se ha dicho, ¿qué hacía yo en esa relación que no tenía nada que ver conmigo? ¿Hay alguien así acá? ¿No? Bien, si hay de esos, quiero darles una tranquilidad. Por favor, piensen, ¿qué inquietud yo estaba satisfaciendo en ese momento con esa relación? Y van a ver que no se equivocaron, que en realidad estaban cuidando esa inquietud. Ahí hay un mundo para nosotros como coaches. Si realmente podemos empezar a centrarnos en qué es lo que mueve a nuestro cliente para decir lo que dice, para traer lo que trae. Ayer lo escuchábamos a Marco, me imagino que muchos de los que están acá lo escucharon a Marco, y Marco hablaba de las memorias. Inclusive en esas inquietudes, si las podemos traer, a veces las inquietudes ni siquiera son nuestras. Son
de una historia de la que nos hemos hecho cargo sin darnos cuenta. O a veces cumpliendo mandatos, ¿no? Los de la mente. ¿Está? Entonces, tratar de llegar al tema de la inquietud nos ayudaría muchísimo. ¿Y por qué es importante? Y ahora sí, Lu, dale. Me va a ayudar la pitonisa, porque yo creo que hoy no vamos a hablar de competencias, pero vamos a hablar de la humanidad presente en el coaching. Yo creo que es hora de que a las competencias les agreguemos sensibilidades que tienen que ver con quienes somos en el coaching. ¿Está? Entonces vamos a preguntar a la pitonisa. ¿Pitonisa? ¡Yujú! El destino de los hombres está en sus decisiones. Por eso la pitonisa no da consejos. La pitonisa responde con metáforas. Porque los hombres y las mujeres somos libres de elegir. Yo sé que Marco dijo que no somos tan libres. Y yo acuerdo con él. Yo recuerdo sueños de niña, ¿no? No sé si a alguien le pasó. Me da vergüenza decirlo, van a calcular. Ya sabe todo el mundo mi edad, pero no es peor, ¿no? Cuando yo era chiquita, acá se estilaba tener la casa quinta, ¿no? Y yo decía, el sueño de mi vida es tener una casa quinta. ¿Por qué? Era mi sueño. Porque los otros la tenían. No era un sueño mío, era sueño de otros. Y a pesar de que nosotros, el 99,9% de las cosas que queremos las marca la cultura, o la marca la historia, o la marca esa cosa hereditaria de la que hablaba Marco, hay momentos, instantes casi mágicos, en donde nosotros realmente elegimos. Realmente elegimos. Y cuando elegimos desde ahí, con algo que muchas veces vamos a hablar después, que se llama intuición, es donde nuestra humanidad florece. Entonces, como coaches tenemos que entender, o por lo menos partir de este concepto, de esta declaración, que es: no hay un destino marcado. Nadie nació con estrella, ni nadie nació estrellado. Algo tenemos que ver con lo que nos pasa y tenemos la posibilidad de la búsqueda de generar las acciones para lograr lo que queremos. Y, obviamente, si esto pasa, nosotros tenemos que desarrollar esta segunda sensibilidad a la que vamos a entrar ahora, que es cuidado, porque siempre en el contexto la inquietud está ebulliendo. Entonces, ahí podemos escuchar y ahí podemos empezar a comprender qué hay detrás de los cuentos que se cuentan. Detrás, adelante, arriba, abajo, por todos lados. ¿Está? La siguiente, gracias, Lu. Ser responsable de crear, sostener y cambiar contextos conscientemente. Gracias, Pitia. Entonces, ¿qué son contextos? Hablamos montones de contextos. El contexto es algo, en realidad un entorno, que está no estando, que vive fundamentalmente en nuestra escucha, pero que implícita o explícitamente influye en la comprensión y en el significado de lo que ocurre. A mí me emociona mucho cada vez que trabajo con gente de Oriente, porque los orientales hablan menos y hablan más contextualmente que nosotros. Hay un trabajo escrito, un trabajo escrito de dos hermanas de la China, y una de ellas se mudó a Estados Unidos
y vivió en Estados Unidos por más de 10 años. La hermana de la china le escribe para decirle que se casa su hija y que le encantaría que estuviera en la boda. Entonces la hermana de Estados Unidos, en el mejor estilo occidental, le dice: no me digas que se casa tu hija. ¿Y qué tal el novio? ¿Qué le contó lo de la china? El novio es el futuro marido de mi hija. ¿Está? La respuesta es contextual. ¿Qué importa lo que yo opine del novio si quien va a vivir con él es mi hija? ¿Está? Entonces, escuchar ese contexto cambiaría, bueno, nuestra vida, y ni les digo la vida de nuestros clientes, ni les digo. La siguiente, por favor. ¿Qué escuchamos en el contexto? Podemos escuchar antecedentes, porque nos cuentan historias. Entonces, pueden estar en las palabras, y muchas veces, como decía Daniel Rossi ayer, pueden estar en los gestos. Puede estar en la postura, porque también eso se nota, se vive. Bueno, una de las preguntas fundamentales nuestras es: ¿y eso quién lo dice, no? Y la gente se queda como helada y dice: ¿pero quién lo dice? Como que, no sé, el mundo lo dice, ¿no? Entonces, ahí está esa parte de los límites de la cultura y también de los valores. Y cuidado con esto, porque pasa mucho en las empresas también. No son los valores declarados, son los valores que a mí me permiten vivir. Yo he trabajado con muchísimas empresas en donde declaran la honestidad, la empatía, ¿no? Y resulta que el secreto, el no comunicar y el hacerse el recio es lo que te da el lugar. Entonces, ¿cuáles son los valores que te permiten vivir? No los que dices que tienes, sino aquellos con los que realmente vives. Eso también se puede distinguir en el contexto. Las relaciones interpersonales y qué significan las relaciones interpersonales. Y aquí, bueno, la escuchamos hoy a Laura un montón hablar de relaciones. Yo solamente quiero traer una cosa, una distinción en las relaciones, que creo que es fundamental y que creo que aprendemos. Yo sigo aprendiendo todos los días en el coaching. Y es que entendemos por intimidad. Porque muchísima gente cree que intimidad es decir: bueno, mira todo lo que va a pasar acá, queda en silencio, queda entre nosotros, nadie se va a enterar de lo que pasó, y creemos que con eso está armada la intimidad. No, no está armada la intimidad, ni empezada la intimidad. Vamos a hablar dentro de unos minutos de eso. ¿Cuál es la madre de la intimidad? La madre de la confianza. ¿Sí? Pero es importante que nos podamos distinguir en las relaciones transaccionales. ¿Cómo estás? Bien. Ay, ¿y qué hiciste hoy? Ay, fui al mercado y me dediqué a esto y esto otro. Y además estoy tan cansada y los chicos me tiran la cabeza así. Y la otra dice: y yo siempre te dije que tenías que descansar. Eso no es intimidad, eso es transacción. ¿Está? La intimidad tiene más que ver con poder ser, poder cambiar, poder florecer frente al otro. Obviamente normas sociales y expectativas, ni les digo de las tensiones no expresadas, se ven en el cuerpo, ¿sí? Intenciones ocultas, se escribe con C, intenciones, pero estas son más fuertes, por eso está con S. Los significados subyacentes. Y acá, sí, porque ayer comí puré de batatas. Ay, ¿qué significa batatas para ti? Por favor. Los significados subyacentes son otra cosa. Y usar la pregunta de la búsqueda de significado es hacernos responsables de lo que tenemos que preguntar, en serio les digo. Y no decir: pero si yo pregunté por el significado, ¿está? No, no es eso.
El significado tiene que ver más con las metáforas que el cliente usa, con la manera de expresar lo que dice. Y realmente se requiere de una sensibilidad para encontrar, ¿no es cierto, Lidia? ¿Cuáles son las palabras para las cuales se busca esa famosa pregunta? ¿Y qué quieres decir cuando dices batata? Obviamente la información que se da por sentado, que a veces nos tentamos, ¿no? Y parece que habláramos entre amigos. Entonces la información que se da por sentado, que vamos a hablar de emociones y estados de ánimo, que también vamos a hablar después de estados de ánimo, pero acá se habló de estados de ánimo un montón. Vamos a ver si podemos decir algo más, ¿no? La historia y la historicidad. La historicidad es la que construimos todos los días, son las pequeñas cosas. ¿Cómo se come el pan en casa? Si se come pan o no se come pan. Si la agarrara a mi mamá diría, ¿qué van a hablar de familia de mi hija si como están todos corriendo nunca se sientan a comer juntos? Por ejemplo, mi mamá encantadora me lo hizo un día que me vinieron, se lo dijo a la periodista que me vino a hacer en México, una nota sobre el Día de la Madre que por supuesto no se publicó. Los grandes modelos de interpretación, la intención, el compromiso, la siguiente, porque hay muchos. Y por supuesto, esa segunda lista que era larguísima. Pero seguramente creo que la pitonisa... Desarrollar la empatía como la capacidad fundamental para mantenerse en una relación. Y acá me quiero quedar, en la empatía. Nosotros hablamos de confianza e intimidad. La madre que parió a la confianza y a la intimidad es la empatía. Les presento a la mamá. Hay mucho para hablar de la empatía. Así como se habla de vulnerabilidad, hay muchísimo para hablar de empatía. La empatía es una predisposición natural para comprender y experimentar emociones, pensamientos, perspectivas de los demás y crear una conexión genuina con su experiencia y con su situación. Todavía hay coaches que creen que la emoción es del otro y yo la puedo mirar, pero no tengo nada que ver. Pues si no tengo nada que ver, el otro no llegó. Y esto es un gran ejercicio. Y si no llegó, ¿cómo demonios va a haber confianza? Va a haber un cachito así de confianza. Pero ¿cómo muestra aquello que en la Lerrox lo hubiera dicho? ¿Cómo te cuento mi sueño? ¿Cómo te lo muestro? ¿Cómo te muestro el dolor de haber perdido lo que quería? Entonces, este coemocionarnos, por favor, sí. No, esa no, el cartel. Gracias, corazón. Buscando, mucha gente estudió sobre la empatía. Y una de las cosas que me extrañó, por ejemplo, es que Adam Smith dice que es conectar con los sentimientos del otro y que eso crea la cohesión social. Quiere decir que la empatía, además, es lo que nos permite vivir en comunidad. Y no reconocerlo, esto de caminar por la calle y nos encontramos como si la gente caminara sola, que no mira a nadie, es un signo de algo que nos está pasando, que no permite que nos conectemos como humanos. La siguiente. También, acá hay otro error, este es mío, perdón, no es thy, es thou, T-H-O-U. Pero este señor, Martin Buber, que fue, la verdad, uno de los filósofos que a mí más me impactan,
decía que el decir la palabra yo significa que hay un reconocimiento del tú, que no puede haber un yo sin tú, porque si no, ¿para qué digo yo si tú no estás? ¿Está? Entonces él decía, esto va junto. Pero él usaba el you para cuando yo miro al otro como si fuese una cosa. La transacción. Y usaba el thou, T-H-O-U, cuando en el otro podíamos ver su humanidad y su grandeza. Cuando podíamos conectar con el otro con todo nuestro ser. Y lo toma del inglés, porque en el idioma inglés, y aquí no me va a dejar mentir mi amiga Liz, thou era la manera de hablar con Dios. Cuando hablaba con Dios, usaba el thou en vez del tú, en el inglés antiguo. Y él lo toma para decir, cuando el otro para mí es un humano, cuando el otro para mí puedo estar en contacto con su preocupación, su alegría, su sufrimiento, su vergüenza, su aburrimiento, yo estoy tomando al otro como un thou, como otro humano cerca de mí. ¿Está? La siguiente. Este es otro señor, Emmanuel Levinas, habla de que esto de la empatía es un tema ético y que no ser empático es negar al otro. O sea, cada vez estamos yendo un paso más lejos, ¿sí? Hay un tema ético en el negar al otro y tendríamos que verlo inclusive en nuestro código de ética, ¿no? ¿Cómo miras al otro? Bueno, acá estoy lista para escucharte. Todo lo que hables acá queda acá, toda la intimidad y la confianza contigo. Si puedes, créeme. ¿Está? La siguiente. Jimena Dávila, otra amiga. Con ella tuve largas conversaciones por Zoom sobre este tema y Jimena, lo hablamos y de golpe me manda un WhatsApp. Elena, para mí es esto, y me lo mandó escrito. Entonces le dije, te prometo que lo pongo. La empatía es la capacidad de coemocionar con otros y con el entorno, a partir de la propia experiencia íntima, mostrando nuestra humanidad. Y acá viene una parte muy importante. Podemos vivir todo eso y saber que es prestado. Y entonces ella dice, sin perder la individualidad, fomentando la confianza y la aceptación mutuas. Este proceso genera una conexión profunda que abre la posibilidad de una transformación conjunta y la creación de nuevos mundos en la relación yo-tú. ¿Sí? La siguiente. Entonces, a mí me gustaría, y propongo, declaración, que en nuestra profesión empecemos a hablar de empatía. Y de empatía como la madre que nos va a permitir generar confianza y que nos va a permitir generar intimidad. Y no es una competencia, es una manera de ser, es una manera de estar con el otro. ¿Estamos? Sí, la siguiente, mi querida. Vamos a preguntarle a la pitonisa. Comprender profundamente la manera de ser de quien pregunta. Y la única manera que vamos a lograr eso es a través de la empatía. Sabe mucho la pitonisa. Sabe. Comprender la manera de ser de ese rato que está con nosotros el cliente. Y ver si cambiando contextos, porque no solamente es leer el contexto en el que se está creando, sino cuál es el contexto necesario para que el cambio se dé. Entonces, ¿cómo podemos crear contextos para que aparezca la oportunidad o la posibilidad para el otro? ¿Sí? Y por supuesto,
dentro de esto aparecen los estados de ánimo. Escuché varias veces esto. No hay mucho nuevo para decir. Pero si estamos hablando de juicios, si estamos hablando de las emociones que eso nos produce, tenemos que recordar que el estado de ánimo marca la relación que estamos teniendo con el mundo. Y siempre hablamos de los mismos. Nosotros nos dedicamos a hablar de aquellos que nos llevan hacia el enojo o hacia retirarnos de la cosa, del mundo, y los otros que nos abren al mundo, como la ambición. Nos faltan algunos de los que habló Heidegger. Y uno de ellos, trascendental, es el aburrimiento. El aburrimiento marca que ya no hay nada en el mundo que me importe. No tiene que ver con el enojo. Tiene que ver con que nada de ese mundo me importa. Y habla de una soledad interior brutal. Y él también habla de la vergüenza. La vergüenza como el estado de ánimo que muestra que yo creo que no soy aceptado, que tengo cosas o que tengo maneras de ser, fundamentalmente. Tengo maneras de ser que no son aceptadas por el mundo. No soy digno de estar en el mundo. Se los cuento porque con la vergüenza creo que hay un trabajo muy importante para hacer. Uno siempre habla de lo que está aprendiendo y de lo que necesita, ustedes saben eso. Yo no pude escuchar hablar a mis clientes de vergüenza, creo que nunca me hablaron, hasta que yo no empecé a encontrar mis propias vergüenzas. Por eso recordemos que si no podemos reconocer al mundo acá, no hay mundo afuera. ¿Está? Entonces, es importante empezar a mirar también estos otros estados de ánimo. Y empezar a leer los estados de ánimo como cuál es la relación con el mundo. Y recordar que nuestro mayor trabajo es ver si podemos hacer que la gente cambie la relación con lo que ocurre. Cambie la relación con el mundo. ¿Sí? La siguiente. Que va a volver la pitonisa. La ética como un camino de convivencia. Y claro que es otro tema fundamental y que tiene que ver con nuestra manera de ser. ¿Por qué? Puedes pasarla. Porque para Humberto Maturana, perdón, yo sabía, ¿viste que te dije, Pato? La ética se constituye en la preocupación por las consecuencias que tienen las acciones de uno sobre otro. Y adquiere su forma desde la legitimidad del otro, con un ser con el cual configuro mi mundo social. ¿Qué tal? Ahora sí la siguiente. Por lo cual, la ética tiene que ver con nuestra manera de vivir. No es algo que está en el libro, no es algo que tenemos que ir a mirar, a ver si estoy siendo ético o no ético. Hay algo que nos tiene que mostrar en el cuerpo si estamos siendo éticos o no éticos. A tal punto es el tema de los grises que a mí me ha pasado en supervisión, Damián, en supervisión, que me han venido otros coaches a hablar de supervisión y me dicen, me empezó a hablar de los ataques de pánico que tiene y yo le dije, no es conmigo, tienes que irte al psicólogo. Y ni escuchó. Yo creo que no hay que correrlo, hay que escucharlo, ¿no? Dejar que pase ese rato, no lo llamemos sesión, llamémoslo, no sé, me va a matar Leo Walk si me escucha decir esta palabra, pero yo también soy psicóloga, en algún lugar fui. La palabra es catarsis, ¿no? Simplemente escuchar, de nuevo la empatía, escuchar, porque si no escuchamos,
hacemos al otro sentir vergüenza para que se vaya. Entonces, ¿cómo hacemos para ir de la mano con el otro y hacer que la ética esté basada en la calidad de la relación que le ofrezco para que tome las decisiones que tiene que tomar? O que le conviene tomar. ¿Sí? La siguiente. El tiempo es un invento humano. Otra sensibilidad. El tiempo es un invento humano. Hubo muchas maneras de manejar los días, los meses, los años. No es este el único. Los días siempre no tuvieron 24 horas. No es así. Es un invento nuestro. Y al decir que es un invento humano, también les diría, es una manera de vivir la experiencia de estar vivo. Eso es el tiempo. La experiencia de vivir el estar vivo. Y cuando nos aburrimos, el tiempo se estira como chicle. Y cuando la pasamos bien, no sé si les pasa a ustedes que de golpe dicen, ¿pero cuánto pasó? Ni me di cuenta. ¿No? Esas noches de amigos, ¿sí? Entonces, empezar a darnos cuenta, por ejemplo, que nosotros festejamos los años por el número de años vividos, o sea, festejamos el número, no festejamos la experiencia. Festejamos el número y no festejamos la intensidad. Y es ético, la siguiente, hacernos cargo del tiempo que nos fue regalado para vivir. Ese también es un tema ético. ¿Cómo vivo el tiempo de mi vida? ¿Cómo lo hago un regalo para mí, para los demás? Es un tema ético. Por eso es que empezar a tomar esta relación con el tiempo. Alguna vez me tocó trabajar con una mujer que me pidieron que la escuchara, que se había muerto su hijo hacía 10 años atrás. Y esta señora me empieza a hablar y me dice, ¿cómo se puede vivir sin mi hijo? Y me di cuenta que había yo sentía de parte de ella una culpa y una cosa. Y entonces le dije, ¿tú crees que tu hijo está en algún lugar? Sí, en el cielo. Bueno. Y si tu hijo está en el cielo y te mira sufrir, ¿es esa la vida que él querría que tú tuvieras en gratitud por el tiempo que ustedes estuvieron juntos? No. Ah, ¿no? ¿Cuál es el regalo que le puedes ofrecer a tu hijo? Hacerte cargo de tu vida. Hacerte cargo de tu tiempo. Entonces, hay una manera de flexibilizar nuestra relación con el tiempo que también tiene que ver con el futuro, porque el futuro lo vivimos hoy con las decisiones que tomamos. Y a través de esas decisiones creamos el futuro. Pero si miramos el tema de las decisiones, vamos a encontrar la siguiente, please. Que hay 3 tipos de decisiones. Y vamos a hablar acá de política, o de historia, o de cómo se construye la historia. Las decisiones a corto plazo generan cambios pequeños, inmediatos, que pasan. Las decisiones a mediano plazo son decisiones que se necesita cierto carácter para tomarlas, porque no siempre vamos a ser reconocidos por la decisión. La decisión a corto plazo tiene la otra ventaja. La tomo, se hace y digo, yo fui. La decisión a mediano plazo, yo necesito trabajar con otros que de golpe terminen lo que se inició. Por lo cual, si me recuerdan, ha de ser como la que tuvo la idea, pero en realidad el proceso se lo llevan otros también. Ahora, lo que hay que tener un carácter
¿no? Muy bien puesto, es para tomar decisiones a largo plazo. ¿Por qué? Son las que construyen la historia. Vamos a hablar aquí de Sarmiento, ¿no? El que construyó o hizo la ley o el que promulgó las escuelas laicas, libres, gratuitas para todo el mundo. ¿Lo vio Sarmiento? No. Todas las escuelas que hoy tenemos, la gente que escribe y lee, que es el 99.9% de la gente, se lo debe a él. Pero tuvo el coraje de tomar una decisión de la cual él no iba a ver su resultado. Hay que tener grandeza para hacer eso. Siempre cuento esta historia porque me pasó a mí, la viví en el cuerpo y fue impactante. Iba caminando con un indígena tzetzal en México, con los que estaba trabajando, y llevaba un señor mayor. E íbamos cruzando la selva y digo, me dice, no, no pise ahí. No, bueno. Me dice, no ve, está creciendo una ceiba. ¿Dónde? Esa ramita que tiene ahí unas hojitas, eso es una ceiba. Eso es una ceiba. Sí, me dice, las ceibas son árboles de 60 o 70 metros de altura, con unos troncos así, que las raíces empiezan a salir de la mitad del tronco y se entierran profundo, y que los mayas decían que conectaban el supramundo con el inframundo. Era la ceiba. Y me dice, gracias, me dice, ese que está ahí es una ceiba. Yo no la voy a ver, pero la estamos cuidando para los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos. Ese señor, que lo único que tenía encima era una tela blanca atada. ¿Está? La siguiente, porque además me están corriendo. Las circunstancias hacen a los hombres hábiles para lo que ellos quieren ser y destrozan a los hombres débiles. ¿Escucharon a la pitonisa? La relación que nosotros creemos con las circunstancias nos van a permitir lograr lo que queremos. Pero depende de la relación que generemos con la circunstancia, no la que nosotros creamos que la circunstancia nos impone, porque nosotros también estamos generando una respuesta a la circunstancia sobre algo que nosotros inventamos, que la circunstancia piensa de nosotros y la circunstancia no piensa. La circunstancia es. ¿Está? Por lo cual, para eso, la siguiente, hay dos sopas para conocer. Uno, aquello que se llama contingencia. Estoy hablando de las cosas que nos sorprenden, nos asustan o nos alegran. Las contingencias, me imagino que todos las tienen, son eventos imprevistos o no planeados que aparecen en el futuro o ahora y que nos cambian el curso de las cosas, o por ejemplo, que nos asustan y nos previenen. ¿Y si no viene? ¿Y si lo espero y no llega? ¿Y si no me quiere? En términos de tiempo, una contingencia nos enfrenta a la incertidumbre y obviamente a que aparezcan cambios inesperados. Por lo cual, tanto hemos hablado de flexibilidad, y por acá debe estar mi amigo José Luis Valle, que también habló hoy de innovación. La contingencia es un espacio para la innovación. Y por otro lado están las emergencias. Y las emergencias tienen que ver con lo que La vida es una unidad interconectada, emerge. donde No estaba. cada individuo es parte de un todo mayor. Las emergencias son las cosas que emergen, y gracias, Pitia, pero me equivoqué. Entonces, Los dioses ahora no fui yo. Entonces, termino de contarles lo de la emergencia. Es lo que emerge, y eso que emerge. Si tenemos la posibilidad de dejar de pensar que hoy es
un nuevo día en este paraíso. ¿Se acuerdan de la otra palabra en el medio? Esa. Y podemos mirarlo como un día único. Vamos a poder observar qué es lo que está emergiendo y adaptarnos al cambio, subirnos a la ola al principio, aprovechar el momento. ¿Está? Ahora, hablaba recién de otra manera de relacionarnos que tiene que ver con creer en el fenómeno de causa-efecto. Cuidado, porque eso es una historia y es un cuento. ¿Sí? El fenómeno del equilibrio y desequilibrio, interdependencia, resiliencia, todo eso puede meterse en la emergencia y en la contingencia. Y nos cambia la circunstancia y es nuestra habilidad ver cómo en esa circunstancia se gana el juego. Cómo yo me relaciono y declaro mi relación con esa circunstancia. ¿Sí? La siguiente. Los dioses no hablan español, griego, portugués o inglés. No. Se expresan a través de la intuición. Sí. Yo sé que es una mala palabra la intuición, sé que nos cuesta mucho, sé que es lo primero que le matamos a los niños. Y nosotros tendríamos que reentrenarnos para escucharla. Escuchando o generando la quietud interna, prestando atención a las sensaciones corporales. Los impulsos instantáneos nos hablan. Para aquellas cosas que algo nos dice desde el estómago, y por eso, cuando hicimos esa visualización, yo les hablaba y les decía, cuidado, piensen con la cabeza, pero también piensen con el corazón. Y también piensen con sus entrañas. Porque tal vez ahí van a empezar a tener claridad. Y obviamente la práctica, la autorreflexión. Y hay algo de lo que sí quiero hablar, porque para mí es trascendente, y es hablar de sincronicidad. La sincronicidad no ocurre en el mundo, la sincronicidad es algo que nosotros declaramos que está ocurriendo porque conectamos algo que ocurre con algo que nos importa. Y muchísimas veces esa conexión entre lo que ocurre y lo que nos importa, o lo que dicen que es algo que ocurre y lo que me importa, si lo puedo conectar, estoy abriendo un paso a la intuición. Me estoy apurando, discúlpenme, pero la señora esa me tiene corriendo. Entonces, se va. No, yo quiero que te quedes. Entonces, la siguiente. ¿Saben lo que me quiso decir? Yo se los traduzco. Si se dieron cuenta de cuál es la inquietud de ustedes. Eso me dijo. Y yo los invito ahora, porque ella me apura, a que nos vayamos del templo, que le digamos gracias, que subiendo la escalera volvamos a cruzar el cromografeo en el lugar en donde estaba la biblioteca y donde seguramente va a quedar el nombre de usted. Elena, qué pena que nacido Oye, apareció la... 1700 años antes que ustedes, porque si no, hubiera estudiado coaching. ¡Gracias, Pitia! Les he dejado a todos un regalito. ¿Escucharon Diles que eso? busquen debajo Dice que debajo del asiento tienen un regalito. de su silla. Se los dejó la Pitia. Perdón. No sé, ¿lo encontraron? A ver. Ok. ¿Lo encontraron? Se los mandó la Pitia.
Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Déjenme hacer algunos agradecimientos, porque hacer esto, ustedes no saben lo que ha sido. Y yo he tenido parteras para esto. Y a mí me gustaría pedirle a Pato y a Lu, que andan por ahí, dos coaches extraordinarias, exalumnas del ICP además, que me escucharon hablar, no sé si en enero o en febrero, Pato, vengan las dos, quiero que suban. No, yo quiero que las vean. Ellas dos, Pato Campana y Luciana Andreone, se encargaron de contratar la inteligencia artificial. Todos los videos que vieron fueron hechos con inteligencia artificial. Hubo ecualización de sonido, lamentablemente no fueron los auriculares. Vengan, ¿dónde están? Una, Pato, ahí está, venga para acá. Contrataron música en 8 canales distintos. Y habrán escuchado la voz de la pitonisa que es mi hija, Laura. Y Mariano Flax, que es un gran amigo y maestro de tango, que fue el que grabó las palabras en español. Y en inglés, los que le escucharon en inglés, escucharon la voz de mi nieto hablando en inglés, que es el que hizo la traducción. Así que, y a Quar Media, que ellas lo trajeron para que hiciera todo esto en inteligencia artificial. Gracias de corazón, gracias chicas, gracias a la ICF que los volví locos. Yo sé, Mirna, sé que entre estas niñas y yo te hemos vuelto loca, a ti, a Maxi, pero gracias por todo, gracias por la buena voluntad y gracias por haberlo disfrutado. Gracias.